La religión puede ser una parte importante dentro de la formación de un niño. Depende mucho del criterio que tenga tanto el padre como la madre, la educación recibida, las tradiciones y las costumbres de la familia en la cual está creciendo este niño. ¿Por qué podría ser bueno fomentarles un tipo de creencia religiosa, cualquiera que ésta sea, a nuestros hijos? Tal vez por el hecho de que en un momento determinado, cuando tengan alguna crisis, cuando tengan una desventura, cuando una situación les haga dudar del por qué o el para qué de su propia existencia, puedan agarrarse de algo, de una creencia, de la esperanza de que existe algo superior a ellos que les pueda ayudar a salir del hoyo en el que están. Lilian, ¿y no sería mejor enseñarles a que crean en ellos mismos? Finalmente, si Dios es omnipotente, omnipresente y está en todos lados, no está dentro de ellos, y en lugar de creer en una dualidad, ¿por qué no creen en ellos? Generalmente cuando uno dice, gracias a Dios esto, quisiera pedirle a Dios esto, pues finalmente se está pidiendo a uno mismo, o se está agradeciendo a uno mismo. En el fondo, así es. O sea... Muy buen punto que mencionas, Carlitos. Y sí, y este tema es muy polémico. Muy polémico, ¿por qué? Porque estamos hablando de religión, estamos hablando de tradiciones, pero también es cierto que hay muchas familias que es un aspecto importante el fomentarles una religión a los hijos, y es algo muy respetable. Es respetable, pero es nada más una tradición, es una costumbre, ¿no? Bien, es una tradición y es una forma de relacionarte con lo divino desde tu familia y desde ti. Ahora, esta parte que mencionas, ¿por qué no enseñarles a los niños a creer en sí mismos? Sí, es muy importante y es básico aprender a enseñarles a los niños a creer en sí mismos, a no dejarle la responsabilidad de sus acciones y de su vida a un ser superior, no porque éste no exista, sino simplemente porque las consecuencias de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer es decisión propia. Y si nos vamos al libro sagrado, pues se supone que somos o que tenemos libre albedrío. Y esto significa que tenemos la libertad de decidir qué acciones realizamos y qué acciones no realizamos. Pero eso está dentro del sentido común, ¿no? Sí está dentro del sentido común, sin embargo, muchas veces podemos caer en el hecho de responsabilizar a nuestro ser divino por las situaciones que nos pasan, por las situaciones que no nos pasan o por lo que no alcanzamos o exactamente lo que no alcanzamos a obtener en un momento determinado. Sin embargo, aquí tenemos también que entender que no solo depende de un anhelo el que las cosas pasen y se me presenten, sino de un trabajo continuo, de una planeación, de una conciencia de la persona como tal. Lo ideal sería educar a nuestros hijos dentro de esta conciencia de sí mismos. Sin embargo, para lograrlo, nosotros como papás tenemos que vivir este proceso. Y vivir este proceso muchas veces es romper con ciertas creencias religiosas que nos han dado un fundamento o una base a nuestra identidad desde la niñez. Bueno, pero vayamos a la historia, y yo quiero ser un poco más duro con este juicio. Pensando cómo fue impuesta la religión en estas tierras
mexicas, por así llamarlo, en donde ha existido polémica últimamente en que los españoles nos trajeron la cultura, nos trajeron su cultura. Bueno, les trajeron, porque ni siquiera nosotros somos producto de un mestizaje. Les trajeron y despojaron, no nada más de sus tierras, sino de sus creencias, muy respetables, que ahora está de moda la palabra y sin embargo nadie lo lleva a cabo, muy respetables sus creencias, su forma de vida, su cultura, sus artes, sus costumbres, sus tradiciones. ¿Por qué? Porque simplemente en el nombre de Dios los veían como animales. Y lo dice Bernal Díaz del Castillo en su libro, ¿no? Los veían peor que animales, porque los animales tenían alma y los indios, no sabían respectivamente, decían no sabían si tenían alma. Entonces, eso es lo que impusieron a sangre y espada en estas tierras, porque así fue tal cual. Pusieron sobre sus templos otros tipos de templos, disfrazaron una virgen o una deidad mexica como la Tonantzin con la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y después pues dijeron por costumbre, por tradición y por miedo sobre todo, miedo y culpa, tú debes de creer en esto porque si no te carga el payaso. Bueno, finalmente ahora con las técnicas modernas, por ejemplo el storytelling, este fue un storytelling el mejor que ha existido en la historia, llamado religión católica, al menos impuesta aquí en esta tierra. Y bueno, en todas las demás fue igual. Y es que este es todo un tema, o sea, es todo un tema porque también hay que decir las cosas como son, o sea, en México hay gente que practica la religión católica, la religión judía, la religión musulmana, etcétera, ¿no? Hay una diversidad de religiones en nuestro país. Ahora, como bien dices, sí, la manera en cómo se da a conocer la religión católica y se impone o se enseña en nuestro país a partir de la conquista fue muy sangrienta, fue muy sobajando a los pobladores, destruyendo su cosmovisión, dejándolos, no solo despojándolos de sus tierras, de sus templos, de sus dioses, de sus creencias. Los despojaron del sentido mismo de su vida, los despojaron de su identidad. Sí, es muy cierto. Pero no, muchas veces nos vamos a atacar, no atacar, sino dar a conocer nuestro punto desde quienes realizaron estas acciones en nombre de Dios, que es lo que anteriormente les estaba mencionando. Siempre caemos en el hecho de justificar nuestras acciones en el nombre de algo superior, como fue en el hecho de la conquista, como fue en el hecho de las guerras santas, como fue en el hecho de las cruzadas, etc. Hay demasiados ejemplos de esta falta de responsabilidad de las acciones en nombre de un ser superior, que esto es lo que pues ya no debería el por qué existir, ya no debería el por qué hacerse. Es como si voy a darles a mis hijos un tipo de religión, cualquiera que ésta sea, porque es importante para mí, deberíamos primero cuestionarnos la manera en cómo lo voy a hacer. O sea, de una manera consciente o de una manera nada más de tradición y de generación en generación, sin cuestionarme la responsabilidad que tengo en las acciones. Sí, la colonización fue un acto aberrante, siempre lo ha sido y siempre lo será.
no se puede cambiar, no fue la manera en cómo se tenían que hacer las cosas tampoco. Siempre ha habido una lucha de poder entre los hombres y entre los pueblos y entre los políticos y o sea, porque es la naturaleza del hombre como tal, o sea, el predominio, el que yo domino, etc. Y la religión, en realidad la religión está formada por el libro sagrado, por el que lo profesa y por el rito. Eso es la religión. Pero si nos vamos al libro sagrado de las religiones existentes, podemos encontrar que son libros para la buena convivencia, es un libro de ética. Ok, de hecho lo estamos en esta época viviendo con los musulmanes, con todo respeto, pero con los musulmanes también, porque ya estamos viendo qué pasó con los extremistas, como el ISIS y como todos ellos, y eso que pasó, o que está pasando, o que más bien creo que ya pasó en Siria, pues eso mismo pasó en México en aquella época. O crees o te quemo, no, pues creo. Del hombre que trae la palabra de Dios, por así decirlo, como algo particular, a lo que son la buena voluntad de una filosofía plasmada en un libro, y donde pues uno que otro hombre con congruencia trató de llevar a cabo. Pero veamos quiénes son quienes llevaron la religión católica y cómo viven ahora. Es completamente diferente a lo que profesaban aquellos hombres que con buena voluntad se guiaron por unas escrituras, con una filosofía de vida basada en el sentido común, excelente. Claro, claro. Hay demasiada incongruencia y a lo mejor muchos de estos puntos, no solo tú los traes y los expones, Carlos, a lo mejor mucha gente que ahorita está viendo el video o está escuchando el audio, los comparte. Y esos pueden ser uno de los elementos fundamentales por los cuales consideran que no es importante darles un tipo de religión o fomentarles un tipo de religión a sus hijos. Y aquí al final del día no es decir qué religión es la mejor, porque en mi punto particular de vista, ninguna es mejor que otra. Creo que todas al final, como lo mencionamos anteriormente, tratan de buscar el bienestar para la persona que lo profesa. Sin embargo, creo que algo importante, si nosotros queremos fomentarles un tipo de religión o un tipo de creencia en un ser superior a nuestros hijos, debemos basarnos en el respeto a la diversidad, debemos basarnos en el respeto a todo ser vivo, a las plantas, a los animales, a nosotros mismos. Porque al final del día formamos parte de un todo, llámale como le quieras llamar. Y sin duda es un tema que nos da para muchísimo más, es muy polémico, hay muchas dudas, muchos cuestionamientos. Déjanos tus comentarios, opina y comparte este video. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. Nos vemos pronto.